Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten, aquí una vez más con esta catequesis para bárbaros. Vamos a intentar comenzando, como lo hemos hecho siempre en las últimas clases, con una pequeña oración. Invocamos esta vez al Espíritu Santo para que nos ayude para poder tocar con pedagogía y con soltura esta clase de catecismo, la tercera clase de catecismo, que hemos titulado así La creación y los ángeles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido nuestros corazones con las luces del Espíritu Santo, dadnos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, aquí estamos entonces con una nueva catequesis para bárbaros. Como hemos dicho, hemos intentado ir analizando de modo simple, pedagógico, a menos lo mejor que podemos, lo más simple que podemos, algunos temas. Ya hemos visto en la primera clase la existencia de Dios, Dios es, ¿no? La segunda clase, la vez pasada, hemos visto el punto de la Santísima Trinidad, como Dios es uno y es trino, y cómo a su vez este Dios es distinto del resto de los dioses. No es igual al Dios de los judíos, no es igual al Dios de los budistas, no es igual al Dios de los musulmanes, es completamente distinto. Y esta vez toca ya meternos ya un poco en no tanto cómo es Dios, sino qué ha hecho Dios, ¿no? ¿Qué ha hecho Dios? Y para esto entonces hemos de ver necesariamente la creación, la creación. Intento poner aquí en pantalla entonces aquello que hemos dicho que íbamos a ver, la creación y los ángeles. La creación y los ángeles, ni más ni menos, un tema muy pero muy importante porque a partir de acá, reitero, todavía no vamos a ver todavía la creación del ser humano, del hombre. Dios mediante, esto lo veremos en la próxima clase de catequesis. Pero esto sí, a menos para comenzar, que analizar qué es la creación. ¿Qué es la creación? Bueno, la primera cosa que uno tiene que decir con el catecismo en la mano es que Dios, ese ser infinitamente perfecto, superior a nosotros, que no depende de nuestra inteligencia para ser ni nada de eso, Dios, por su infinita bondad, no condicionado por nada ni por nadie, quiere comunicar su bondad. Como Dios es la bondad suma, lo que quiere lo quiere para siempre, no condicionado ni por nada ni por nadie, sale de sí mismo y entonces crea. ¿Y qué es la creación? ¿Qué es la creación? Por las dudas, no es la creación una modificación de algo ya preexistente. ¿Mm? Por ejemplo, uno puede decir de modo análogo, digo, y no de modo exacto, que un ingeniero crea un automóvil, ¿no? Es el creador del Ford, ¿no? Henry Ford. Em, es el creador de la nueva medicina para poder sanar, no sé, una enfermedad, ¿no? Pasteur, pongámosle. Es el creador de esta receta. Bueno, técnicamente hablando, la creación implica un hacer algo desde la nada. En latín se dice ex nihilo, nihil, por eso la palabra nihilista significa aquel que cree que, bueno, que vamos a la nada y qué sé yo, ¿no? Nihilismo, ¿no? Hacer las cosas de la nada es propio de alguien que posee en sí todo el sumo poder. Por eso en realidad quien hace un automóvil, quien hace una torta, quien hace una pintura, no es técnicamente hablando un creador, sino más bien un productor. ¿M? Alguien que tomó algo preexistente, no sé, el metal, la pintura, el papel o lo que sea, y entonces a partir de ahí produjo algo, pero que ya, de algo que ya existía. Por eso no se puede decir técnicamente creador, más allá que uno lo diga de modo genérico, análogo, más que Dios, ¿no? Solamente Dios es creador. Y por eso Dios, fíjense cómo esto es muy importante, ese ser infinitamente perfecto, ¿no?
No es un Dios que haya tomado una materia preexistente y a partir de ella haya comenzado a ordenarla, ¿no? Y como que hubiese agarrado una pelota y le hubiesen mandado a rodar. No, no, momentito. Ese en todo caso será el Dios de algunos pensadores gnósticos, un falso Dios, de algunos pensadores gnósticos de los primeros siglos, ¿no? Que planteaban que ya había una especie de materia preexistente y que Dios simplemente era un gran ordenador, ¿no? Un gran ordenador. De hecho podría llamarse así. Algunos plantean, de hecho, que este sería el Dios de una secta que nació ya al fines de, o en el siglo XVIII, mejor dicho, llamada la secta de los masones, la masonería, una secta impía, una secta contraria a la fe católica, ¿no? Los masones son gente contrarios a la fe católica. Bien, hay mucho masón dando vueltas por ahí, también incluso en los gobiernos, en el gobierno mundial, pero no nos metemos en ese tema. Por lo tanto, entonces, creador, creación, significa hacer algo desde la nada, desde la nada. Y esto es propiamente una acción hacia afuera, se dice así, una acción ad extra, hacia afuera de sí mismo, y no hacia adentro. Hacia adentro, si queremos acciones de Dios, son acciones inmanentes en la Santísima Trinidad. Dios Padre engendra por medio del pensamiento a Dios Hijo, y el amor de ellos mutuamente engendran al Espíritu Santo. Tres personas divinas, un solo Dios verdadero. Tres personas, una sola naturaleza divina. Pero las acciones hacia afuera, puntualmente esta gran acción de la creación, no son condicionadas por nada ni por nadie. ¿Por qué crea Dios? Dios crea por infinita bondad. Vamos a ver acá, si podemos, el catecismo, muy cortito que hemos preparado. A ver si podemos hacerlo. ¿Para qué ha sido creado el mundo? El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, porque Dios quería ser glorificado incluso en el mundo. No es que Él necesitase, ¿no? Pero comunicando su propia bondad, Él entonces hace que la misma creación le dé gloria a Dios. Gloria a Dios. La Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, crearon el mundo en que vivimos. ¿Y qué movió a Dios? Dice el catecismo. ¿Qué lo movió? Porque a veces uno dice, bueno, me mueve a obrar así, pongámosle, me mueve a obrar de esta manera que alguien me reconozca. Me mueve a obrar de esta manera que alguien, bueno, necesito dinero, entonces, bueno, me muevo a trabajar, no me queda otra que trabajar, no queda otra opción que trabajar. Bueno, ¿qué nos mueve? ¿Cuál es el motor? El motor, ¿no? Dios no es movido por nadie, porque dijimos al principio, era el motor inmóvil, nadie lo mueve a él, ¿no? Nadie lo mueve a él, ¿no? Su amor y su propia bondad mueven a Dios a crear el mundo. Por eso el mundo no es producto de una necesidad, ¿no? No quedó otra que crear, ¿no? De un destino ciego, del azar. Bueno, un momento a otro estaban por ahí dando vuelta y entonces explotó algo y entonces, bueno, un momento azaroso, como veíamos en la primera clase, bueno, va cayendo una especie de lava y entonces eso engendra una rueda y una rueda se acopla a un auto y ese auto no es delirante, totalmente delirante. Así no crea Dios. Dios no está condicionado por nada. Dios libremente lo crea y ha querido participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y su bondad. Por eso dice uno de los salmos, hemos visto ya la clase pasada, comenzamos a ver algo de la Sagrada Escritura. Bueno es el Señor para con todos y sus ternuras sobre todas sus obras, ¿no? Por eso Dios no usa ningún elemento para crear. No crea a partir de una materia preexistente, ¿no? Porque si no, ya estaría condicionado, ¿no? Él mismo, que no es material, pero que posee en sí todas las perfecciones posibles, porque es Dios omnipotente, todo lo puede, todo lo posee, entonces crea de la nada. Dios no usó ningún elemento para crear al mundo, Dios creó todo de la nada. Dios no está, mm, no está, ¿cómo podemos decirlo? Condicionado, no está sujeto a ninguna necesidad, no necesita tampoco de la creación, podría haber estado perfectamente tranquilo, ¿no? En su vida trinitaria, ¿no? Disfrutando de sí mismo, podemos decir, podría no haberse complicado la vida habiendo creado al hombre, sabiendo después incluso que muy probablemente, como ya sabía, el hombre lo iba a traicionar, que iba a tener que salir él mismo en rescate del hombre mm, por medio de su segunda persona. Dios es su segunda persona, el Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, Dios hecho hombre,
segunda persona de la Santísima Trinidad que asume la naturaleza humana. Podría haberse quedado tranquilo. Entonces, ¿por qué? Por pura bondad, porque Dios es la bondad suma y como el bien es difusivo por sí mismo, todo lo que es bueno intenta difundirse, intenta comunicarse. Nos pasa también a nosotros. Normalmente cuando uno tiene un bien, tiende a comunicarlo. Si nosotros que somos malos queremos incluso comunicar bienes, mucho más la suma bondad. Por eso Dios no está condicionado por nada ni por nadie para crear, para crear. Bien, ¿y dónde se nos muestra todo esto? ¿Dónde se nos muestra todo esto? Se nos muestra, concretamente, acá vamos a comenzar un poco de a poquito, en el primer libro de la Sagrada Escritura, que es el Génesis. De vuelta a la Biblia, dijimos la Biblia en la versión de Monseñor Straubinger, ¿no? La Biblia comentada. Para mí, a mi juicio, la mejor Biblia que hay en español. Este es el texto completo de Straubinger. Hay algunas ediciones que la han mutilado, pero bueno, como dijimos ya en el sitio www que no te la cuenten, hemos puesto el PDF o el formato móvil o lo que sea para poder descargar de modo gratuito. También se encuentra, creo que en Amazon, en Kindles, ¿no? Se encuentra en el primer libro de la Biblia. Bueno, y acá la primera cosa que uno debe decir es qué significa esta palabra. El primer libro de la Biblia se llama, dijimos, el Génesis. ¿Qué significa el Génesis? ¿No? El Génesis es el libro que habla acerca de la generación. Génesis significa técnicamente así, la generación. Uno dice, bueno, ¿cuál es la génesis de este problema? ¿No? Bueno, la génesis de este problema es que pasó tal cosa primero y después tal otra segundo. Es decir, nos encontramos con un texto, principalmente los primeros 3 libros del Génesis, los primeros 3 libros de la Biblia, puntualmente de Génesis, nos encontramos con una primera dificultad, que es cómo puede ser que el Génesis, puntualmente el Pentateuco, fue escrito por el gran Moisés, ¿no? Esto es lo que creemos en la iglesia. Moisés es el autor del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cómo fue escrito? O sea, si Moisés es muy posterior al inicio del mundo, ¿cómo va a ser Moisés para poder escribir qué fue lo que pasó al principio? ¿No? Si él todavía no existía, ¿qué hizo? Que se transportó en el tiempo, vio cómo Dios estaba creando todo de la nada. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, acá entramos entonces en un tema que es la inspiración bíblica. Dios a algunos hombres les ha ido comunicando ciertas verdades, como vemos en la clase pasada, que son verdades no de tipo natural, hasta donde puede llegar nuestra inteligencia. Entonces uno puede decir, a ver, vamos a analizar cómo fueron las invasiones napoleónicas a España en tiempos de Napoleón Bonaparte, después de la Revolución Francesa. Entonces uno va a analizar las fuentes, va a ver los textos, va a ver los documentos, va a ver las pinturas, va a ver los monumentos y comienza a darse cuenta que efectivamente hubo un hombre llamado Napoleón Bonaparte de Córcega que tomó finalmente el poder del caos que era la Revolución Francesa y entonces terminó se autoproclamó emperador, bueno, en fin, se acudía a las fuentes de esa época, pero a ver, ¿cuáles son las fuentes, uno dirá, de lo que pasó al principio, si no había nada? Si estaba solamente Dios, ¿no? Bueno, por eso es que Dios, en su infinita sabiduría, va va comunicándole a los hombres aquellas verdades sin cuya ayuda, la ayuda de Dios, no podría nunca el hombre conocer. ¿Mm? ¿Qué pasaba antes de que de que el hombre estuviese en la tierra? ¿Y cómo hago yo para saberlo a eso? ¿No? Cómo fue creado el hombre? ¿Y cómo hago yo para saberlo si el hombre todavía no existía? O sea, no me queda otra opción. Por eso es que Dios va comunicando estas verdades, llamadas verdades sobrenaturales, que están por sobre la posibilidad, en este caso, del conocimiento humano. Y estos autores sagrados, que se llaman así, agiógrafos, con H, porque en griego hagios, agiógrafo significa santo, ¿no? Hagios grafos, agiógrafo, sagrado escritor sería, ¿no? El agiógrafo, el autor sagrado, va escribiendo, ¿qué cosa? Por medio de inspiración bíblica, pues por medio de inspiración divina, digo, aquellas verdades que Dios le va transmitiendo.
¿Mm? Por eso el autor principal de la Sagrada Escritura no es Moisés, no es San Marcos, no es San Lucas o quien fuera. El autor principal de la Sagrada Escritura es Dios mismo. Y el autor secundario es el escritor sagrado que escribe según su estilo, ¿no? Mm, Se dice en teología bíblica, esto es un poco técnico, pero se va a entender fácil, que la causa principal de la Sagrada Escritura, de la Biblia, es Dios mismo. Pero la causa instrumental, o sea, el instrumento por medio del cual Dios se sirve para poder escribir lo que quiere revelar, es el escritor sagrado, el agiógrafo, el profeta o el evangelista o el apóstol o quien fueres, ¿no? Causa primera, entonces, principal, Dios mismo. Causa instrumental, así como el martillo del carpintero, ¿no? ¿Quién clava el clavo? ¿El carpintero o el martillo? Bueno, en realidad es el carpintero usando el martillo, un instrumento. Causa instrumental, por ejemplo, Moisés. Bien. Y entonces va transmitiendo las verdades. Va transmitiendo las verdades. Y va transmitiendo las verdades, y esto es muy importante, conforme la misma pedagogía divina. Quiero decir, para que la verdad sea fácilmente cognoscible por el hombre, es decir, para que el hombre pueda conocer fácilmente la verdad, es necesario, como un papá o una mamá, ¿m? Que ellos se adopten a el modo de entender del hijo. ¿M? Se adopten. Y entonces el papá y la mamá, a veces, por una cuestión de pedagogía divina, no explican técnicamente y de modo científico todas las cosas, porque ni es la finalidad en ese momento, ni es lo que manda la prudencia y la pedagogía. Voy a poner un ejemplo. Pongámosle que un niño dice, papá, mamá, ¿cómo vienen los hombres al mundo? Un niño de 5 años, 6 años. El papá no le va a hacer ahí al niño una clase de anatomía, ¿no? Una clase de biología, una clase de moral conyugal. No. ¿Qué va a hacer? Va a decir, mira, mamá y papá se quieren mucho, 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 y ese amor entonces, por medio de una semillita que el papá le da a la mamá, entonces engendra vida en ella, y entonces, bueno, el bebé está en la panza, y después de 9 meses, Dios mediante, ese bebé nace, ¿no? Y comienza a vivir. Es decir, no le miente, pero lo va explicando al niño conforme el niño puede entender en su momento. Bien. Dios mismo entonces para esto, en la Sagrada Escritura, aun siendo histórico y real lo que está diciendo, no tiene como finalidad es dictar o transmitir un libro científico. Por una cuestión muy sencilla, es decir, por una cuestión puramente epistemológica. No se puede hacer historia antes de la historia. Vamos de vuelta. No existe la historia antes de la historia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la historia es la narración de los hechos trascendentes del pasado, en tanto que son hechos humanos. Pero acá no son hechos humanos. Acá es Dios mismo el que hace. Y después que transmite al autor sagrado, como vamos a ver enseguida en el Génesis, una especie de resumen, un compilado, para explicar cómo fue la generación, ¿no? La generación. Algunos autores, por ejemplo, el padre Horacio Bojorge, en un hermoso libro, Varón y Mujer, hace muy poquito publicado, se llama Varón y Mujer, ya les digo exactamente el título para no equivocarme, em, si no me voy a equivocar, se llama Varón y Mujer entre, perdónenme, esto es la implicancia, entre designio divino y abolición demoníaca. Varón y Mujer, entre designio divino y abolición demoníaca. En este libro el padre Horacio Jorge plantea que la narración que vamos ahora enseguida a comenzar a ver en el Génesis es una narración de los 7 días que se refieren, como siempre, el número 7 en el mundo de los judíos es el número de la perfección. 3 son las personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 4 son los puntos cardinales, dice él, norte, sur, este, oeste, el número 7. El número 7 es el número de las bodas. 7 días también duraban las bodas judías. Por eso es que entonces Dios va utilizando figuras que el pueblo de Israel conoce para ir analizando y mostrando cómo fue la generación que, aunque sea de modo histórico,
lo que él quiere narrar, lo está narrando según la capacidad del oyente, porque esto se encuentra en la metahistoria, ¿no? O en la protohistoria. Bien, vamos a ver ahora para que se entienda un poco mejor. Comienza diciendo el libro de Génesis: al principio Dios creó el cielo y la tierra. ¿Mm? ¿Qué quiere decir con esto al principio? Bueno, al principio significa al principio de todo, que antes no existía nada todavía. Nada, antes no había nada, ¿no? La tierra era confusión y caos. Entonces, primera cosa que uno tiene que afirmar acá es que Dios primero crea. Y crea, y esto es una verdad de fe, Dios crea desde la nada. Reitero, no está condicionado por nada, no está condicionado por nadie. No es un ordenador, no es un demiurgo, no es un gran arquitecto del estilo masónico. No, no, no. Dios crea desde la nada, ex nihilo. Esto sí es una verdad de fe. ¿Por qué digo que es una verdad de fe? Porque algunos filósofos podrían llegar por medio de su inteligencia, por ejemplo Aristóteles, esto lo narra muy bien Santo Tomás de Aquino. Algunos filósofos podrían llegar por medio de su inteligencia a decir, bueno, el mundo al parecer es eterno, porque en la materia parece ser que no se acaba nunca y que siempre existe. Si yo destruyo esta taza de café, ¿no? Y la rompo, ¿no? Da. Vuelve a una especie de posibilidad de la materia de convertirse en otra cosa, en un cerámico, o en qué sé yo, lo que sea, ¿no? En polvo, ceniza, no sé, ¿no? Entonces, algunos filósofos, decía Aristóteles, como él, planteaban que, bueno, la materia siempre existió. ¿Mm? Y Santo Tomás de Aquino va a decir, bueno, Aristóteles tiene razón. Al parecer, si uno solamente por la inteligencia se basara por lo que ve, los sentidos, la materia parece que existió siempre. Por eso que Dios, en todo caso, por ejemplo, para Aristóteles, entonces, bueno, lo que hizo fue ordenar el mundo, ¿no? Ordenar la materia, ordenarla por medio de su infinita inteligencia, ordenar todas las cosas, ¿no? Esta materia va a ser entonces elefante, esta va a ser este pájaro, esta va a ser un ser humano, ¿no? Muy bien. Bueno, pero Santo Tomás dice, un momentito, esto sería solamente si nos basásemos con la propia inteligencia. Pero como tenemos también la ayuda de la revelación de parte de Dios, Dios explicó y mostró que Él creó las cosas desde la nada, no condicionado por nada, porque es Dios, ¿no? Creación. Creación entonces significa eso, y eso uno tiene que dejar bien, bien sentado. Crear significa hacer algo de la nada. Nos seguimos adentrando. Creó el cielo y la tierra, ¿no? La tierra era confusión y caos, las tinieblas cubrían la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Elohim se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, Dios comienza a crear por medio de, fíjense, por medio de su palabra. ¿Mm? La palabra misma de Dios dice, haya luz. ¿Mm? Fíjense cómo, por eso San Juan va a decir más adelante, en el prólogo de su evangelio, ¿no? Todo fue creado por medio del verbo. ¿Mm? Y nada fue creado sin mediante él, ¿no? Todo fue creado por medio de el verbo. La palabra de Dios dijo, haya luz. Y entonces hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. ¿Mm? Y después dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, que separan las aguas unas de otras. Brote de la tierra hierba verde, plantas que den semilla, ¿no? Haya lumbreras en el firmamento, eso se lo dejó de tarea, capítulo primero de Génesis. Y después dijo Dios, pululen en las aguas multitud de seres vivientes, vuelen las aves sobre la tierra y debajo del firmamento del cielo. Y creó Dios, acá interesante, los grandes monstruos marinos y todos los seres vivientes que marchan arrastrándose, de los cuales hierven las aguas según su especie. A ver, acá Dios no está haciendo una especie de historia de la biología, de historia de la anatomía animal, historia de la... no está haciendo, no es un libro, el Génesis, de geología, de paleontología, cuando veamos al hombre, de antropología. Es un libro que intenta narrar la generación, simplemente, de modo muy sucinto. Fíjense que son pocas páginas, ¿no? Y en cada momento va planteando, en este día hizo esto Dios, en este otro día hizo esto Dios. Ahora vamos a ver el tema de los días. ¿Qué significan los días?
primera objeción que uno se le puede plantear, pero padre, no había hecho todavía el sol y la luna y ya me habla de día y de noche. ¿Cómo puede haber día y cómo puede haber noche si todavía no fue creado el sol, que es lo que plantea el día y la noche? Bueno, acá entonces nos encontramos con un tema que es el género literario de la Biblia. Reitero, por más que el Génesis explique el inicio de la historia, y es un libro en el cual hay que basarse para analizar la cronología y que no se contradice con la ciencia, vamos a ver enseguida, sobre todo cuando vemos el tema del hombre, es un libro que no es un libro técnico de historia, ¿no? De historia natural o de historia del curso de los Andes, pero sí narra una historia. Por lo tanto, las palabras que uno entiende, las debe entender, ahora vamos a decirlo enseguida, con un texto del Magisterio de la Iglesia. El primer sentido de esas palabras tiene que ser el sentido literal. A ver, cuando Dios dice, Dios creó todo de la nada, no hay ninguna alegoría, no hay ninguna parábola, no hay ninguna hipérbole, no hay ninguna analogía. Dios creó todo de la nada. Y entonces, como entiendo que Dios es omnipotente, como entiendo que es infinitamente sabio, Dios creó las cosas de la nada. No me está inventando una historia para niños, para que yo no me asuste, ¿no? Dios creó todo realmente ex nihilo, de la nada. Bien, sigamos entonces. Y acá entonces nos encontramos con una cosa que, a ver, puede ser, esto ya excede el ámbito quizás estrictamente catequético, pero sí va al ámbito apologético, de defensa de la fe. ¿Y por qué? Acá hago un paréntesis. Uno podrá decir, padre, acá hay que dar simplemente catequesis, lo que dice el catecismo, perdón, pero no dar estrictamente una especie de apologética, de defensa de la fe. Y yo acá en eso disiento. ¿Por qué? Porque el bárbaro, el hombre moderno, que tiene en su cabeza muchísimas ideologías metidas, tiene ciertas contradicciones que le vienen por el medio, por la cultura dominante, por esos hábitos, ¿no?, dominantes que nos van llegando por las series, por la televisión, por los libros de texto, por los manuales de colegios aún católicos. Por ejemplo, vamos a ver más adelante en la próxima clase, si Dios quiere, cuando veamos el tema de la creación del hombre. El hombre viene de Dios, como nos narra la Biblia, hecho del barro, o viene del mono. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Y si viene del mono, ¿hay alguna consecuencia con todo lo que viene después, con el pecado original, con su alma espiritual? Padre, no se adelante, no me adelanto. Vamos enseguida, vamos a poquito. Creación y los ángeles es el punto del día de hoy. Primera verdad, entonces, estamos recapitulando, recalculando, o mejor dicho, haciendo una especie de raconto. Dios crea, y creador significa hacer las cosas de la nada. Dios no está condicionado por nada ni por nadie. Dios no crea de una materia existente. Y Dios va creando y va mostrando después con el tiempo, puntualmente a Moisés, cómo creó y cómo hay que explicarle al pueblo de Israel esta generación, esta génesis. Y acá voy a colocar entonces en pantalla un texto que vamos a ver si lo logro hacer, de la Pontificia Comisión Bíblica. La Pontificia Comisión Bíblica es un organismo de parte de la Iglesia. Ustedes saben que las Escrituras, las Sagradas Escrituras y también la Sagrada Tradición, aquello de lo cual hablábamos la vez pasada, no son de interpretación privada. Esto ya lo dice el apóstol San Pedro en una de sus cartas, ¿no? Ninguna profecía es de interpretación privada, ¿no? Por eso es el error del mundo protestante, que cada uno interpreta como quiere. Entonces después, claro, nuestra iglesia no es católica, bíblica. Sí, claramente, fuente de revelación es la Sagrada Escritura, es la Biblia, pero nuestra iglesia es católica apostólica, o sea, nuestra fe viene de la época de los apóstoles. Por lo tanto, uno cuando tiene que analizar un texto bíblico, lo que sea, tiene que pensar, bueno, ¿qué fue lo que se creyó siempre? ¿No? ¿Qué fue lo que la iglesia enseñó desde el primer siglo? ¿Qué fue lo que se transmitió por medio de los apóstoles? Por eso es católica apostólica. Católica significa universal, apostólica significa que está basada en los apóstoles. Bien, la Pontificia Comisión Bíblica, a principios del siglo XX, allá por el año 1909, fíjense cuánto tiempo pasó, cuando en aquel momento tenía autoridad magisterial, recibía consultas para ver cómo hay que interpretar ciertos textos de la Biblia, ¿no? Y entonces, vamos a ver uno de estos textos de la Sagrada Escritura para que uno lo pueda ver. A ver si acá puedo analizarlo. Perdónenme. Bien. Se preguntaba, por ejemplo, si se apoyan en sólidos fundamentos, le preguntaban a la Iglesia, a la Pontificia Comisión Bíblica, si se apoyan en sólidos fundamentos los varios sistemas exegéticos de interpretación
que se han pensado y con apariencia de ciencia propugnado para excluir el sentido literal de los 3 primeros capítulos del libro de Génesis. ¿Qué significa todo esto? Que algunos decían que no, bueno, en realidad el Génesis, bueno, cuando habla de la creación y esto, de que Dios creó primero el cielo y la tierra y después creó, a ver, pululan las aguas, los seres, el firmamento, el cielo, la noche, las estrellas. Bueno, en realidad esto es un cuento para niños, ¿no? Esto es un cuento como para gente tonta que no entiende nada. Entonces, bueno, a ver, ¿qué le decimos qué le decimos? Entonces Dios inventó un cuentito, ¿no? Dios inventó un cuentito. Entonces le preguntan a la Iglesia, a la Pontificia Comisión Bíblica, dependiente del Papa, si entonces se podía uno dar ese lujo de decir, bueno, listo, en realidad hay que excluir el sentido literal. ¿Qué significa sentido literal? Que cuando yo leo que dice, no sé, Jesucristo caminó sobre las aguas, tengo que entender que Jesucristo caminó sobre las aguas. Si yo leo que dice, Juan compró 3 tomates, entonces no tengo que estar interpretando si esos tomates, pues, se refiere a tomates de plástico, tomates de... No, Juan compró 3 tomates, pues se acabó, punto. El primer sentido que uno tiene que sacar de la escritura, entonces, es el sentido literal, ¿no? Literal. Seguimos leyendo, no nos adelantemos, ¿no? Entonces, negativamente responde la Sagrada Pontificia, la Pontificia Comisión Bíblica, que uno no puede ponerse a analizar si lo que se nos dice y se puede entender bien. Dios creó todo al principio de la nada, listo, ya está, se acabó, punto. Se entiende perfectamente, ¿no? A su vez también se preguntaba en ese momento si no obstante el carácter y forma histórica del libro de Génesis, el peculiar nexo de los 3 primeros capítulos entre sí, con los capítulos siguientes, el múltiple testimonio de las escrituras tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el sentir casi unánime de los santos padres, los primeros autores, ¿no? Que analizaban el Génesis, ¿no? Y el sentido tradicional que transmitido ya por el pueblo de Israel, los mismos judíos plantean esto, ha mantenido siempre la Iglesia, se puede enseñar, o sea, se preguntaba esto, se puede enseñar que los 3 capítulos de Génesis contienen no narraciones de cosas realmente sucedidas, es decir, que respondan a la realidad objetiva y a la verdad histórica, sino que se puede enseñar que son fábulas tomadas de mitologías, de cosmogonías de los pueblos antiguos y acomodadas por el autor sagrado a la doctrina monoteística, una vez expurgadas de todo error de politeísmo, como diciendo, bueno, a ver, Moisés, ¿qué hizo? Analizó un montón de tradiciones antiguas que se decían, bueno, que Dios creó el cielo y la tierra, o, ¿no? etcétera, o los dioses, pero un Dios superior. Entonces, bueno, dice Moisés, ¿qué hago? Yo voy a explicarle al pueblo de Israel todo esto para sacarlo todo el tema del politeísmo. Bueno, Dios creó un solo Dios, ¿no? Y unas expurgadas de todo error, bien. O bien que son alegorías, símbolos, destituidos de todo, del fundamento de realidad objetiva, bajo apariencia de historia, ¿no? Propuestos para inculcar las verdades religiosas y filosóficas, o en fin, leyendas, en parte históricas, en parte ficticias, libremente compuestas para instrucción o edificación de las almas. ¿Cómo responde la Pontificia Comisión Bíblica? Negativamente. No, esto no es lo que siempre ha explicado la Iglesia. Esto no es ni siquiera lo que los mismos judíos entendían. Lo que el mismo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Jesús mismo utiliza el libro de Génesis más de una vez. Por ejemplo, se van a acordar de este episodio. Al principio, dice Jesús, no fue así. Al principio Dios lo creó varón y mujer. Bueno, en fin. O sea, utiliza el mismo, cita él, nuestro Señor Jesucristo, él mismo cita el Génesis. Y no dice, bueno, como dice esa fabulita. No, no, no. Entonces, el libro de Génesis, sigamos, es un libro que narra el inicio de la historia, aunque no tiene como fin expresar un libro científico desde el punto de vista científico de la historia. ¿Mm? Porque el hombre todavía ni siquiera estaba sobre la Tierra. ¿Mm? Es un resumen corto. Bien, sigo. Otra duda se planteaba. A ver, bien. ¿Qué cosas, por ejemplo, no puede dejar de saber? Se le preguntaba si puede especialmente ponerse en duda el sentido literal, histórico, donde se trata de hechos narrados en los mismos capítulos que tocan a los fundamentos de la religión cristiana, como por ejemplo ser la creación de todas las cosas hechas por Dios al principio del tiempo, ¿m? La peculiar creación del hombre, el hombre es el centro de la creación, ¿no? La formación de la primera mujer del primer hombre,
La unidad del linaje humano, esto vamos a ver después el tema este, una sola pareja, una sola pareja. Venimos de una sola mamá, que es Eva. Veremos después cuando vemos la creación del hombre. La unidad del linaje humano, la felicidad original de los primeros padres, ¿no? El mandamiento impuesto por Dios al hombre para probar su obediencia, la transgresión por persuasión del diablo bajo especie de serpiente. Bien, todo esto no puede negarse, dice la Pontificia Comisión Bíblica. Bien. La última que puedo plantearles, a ver, esta, sí, esta última nada más. Si presupuesto de sentido literal e histórico, puede sabia y útilmente emplearse la interpretación alegórica y profética de algunos pasajes de los mismos capítulos, siguiendo el brillante ejemplo de los santos padres y de la misma iglesia. ¿Qué quiere decir con todo esto? ¿Mm? Que si presupuesto, si yo leyendo, sentido literal histórico, bueno, acá Dios creó el cielo y la tierra, Dios creó los animales grandes, ¿no? Siempre que yo leía cuando era chico esto, y después recién creé el resto de los animales, decía, bueno, estos son los dinosaurios. ¿No? ¿Qué son los animales? ¿No? Las bestias, los monstruos, ¿no? Estos monstruos, ¿no? Presupuesto entonces en el sentido literal histórico, puede sabia y útilmente emplearse la interpretación alegórica y profética, ¿no? De otros textos que uno dice, bueno, probablemente esto, como no lo puedo entender de modo histórico, entonces recién ahí paso al sentido alegórico, ¿no? Al estilo, si queremos, profético, tipológico, como también se le dice, se le llama, ¿no? Acabo de poner un ejemplo. Es más, la misma Pontificia Comisión Bíblica lo dice. Por ejemplo, acá dice acá. Bueno, acá de hecho lo dice la iglesia, ¿no? Si dado, se le pregunta, si dado el caso que no fue la intención del autor sagrado al escribir el primer capítulo de la Biblia, enseñar de modo científico la íntima constitución de las cosas visibles y el orden completo de la creación, un libro de botánica, ¿no? Sino más bien a su nación, los judíos, dar una noticia popular acomodada a los sentidos y la capacidad de los hombres, tal como era el uso el lenguaje del tiempo común, ha de buscarse entonces en la interpretación de estas cosas exactamente y siempre el rigor de la lengua científica. Responde negativamente. Por eso, no hay que buscar acá en la Biblia, ahora vamos a ver enseguida este tema, el rigor es estrictamente científico, porque el sentido, la finalidad que Dios tiene es dar un resumen a su pueblo de cómo fue la generación, que a su vez no se contrapone con lo histórico. Ejemplo, acaba la última duda, el último texto, no quiero cansar. Se pregunta también a la Pontificia Comisión Bíblica si la denominación y distinción de los 6 días, primer día hizo esto Dios, segundo día hizo esto Dios, tercer día, los 7 días de la semana, ¿no? Se puede tomar la voz yom, día, ya sea en sentido propio, como un día natural, o en sentido impropio, como un espacio indeterminado de tiempo. Y si es lícito discutir libremente sobre esta cuestión entre los intérpretes, los exégetas. Responde sí, afirmativamente. Es muy sencillo, fíjense. La, la iglesia en ese sentido no es obtusa y no dice, claro, no, si dice un día entonces, como algunos ciertos literalistas, ¿no? No. Si dice un día fueron 24 horas. Momentito, es un periodo de tiempo. ¿Y esto por qué? Porque le repugna el intelecto una cosa por el estilo. Si me dice que el sol y la luna fueron hechos después, ¿qué significa el primer día, el segundo día, el tercer día? Es un periodo de tiempo que Dios, por medio del autor sagrado, utiliza para decir qué hizo primero, qué hizo segundo, qué hizo después. De hecho, en el mismo texto bíblico se dicen que 1000 años son para Dios como un día. Y entonces como es un modo de hablar, es un modo de hablar. Por eso no es obligatorio creer en absoluto, lo está diciendo la misma iglesia, que son días 24 horas, para nada. Entonces, resumiendo, ¿qué es el Génesis? El Génesis es el libro de la generación que nos narra la creación. ¿Y qué cosas son fundamentales para creer? Que Dios hace todo de la nada, por su pura bondad, vamos a ver después más adelante, que no hace nada de una materia preexistente, que el centro de la creación, como veremos después, es el mismo hombre, que el hombre nace de una pareja inicial, creada por Dios también, sí tomados de una materia preexistente, puntualmente el barro, vamos a verlo cuando veamos la creación del varón y de la mujer de parte del varón, de creación sacado incluso del varón, carne de su carne, que el alma misma, el alma espiritual de parte del ser humano, que tiene posee el ser humano,
le viene dada inmediatamente por Dios. No proviene de una generación espontánea, no proviene de otra especie, ¿no? No proviene... Esas son verdades de fe. A su vez que los 3 libros del Génesis, que narra la creación, son libros que narran una historia, son libros, hay que entenderlo en sentido histórico, aunque no están narrados científicamente desde el punto de vista histórico, pero que sí siguen una cierta cronología que Dios en su infinita pedagogía quiso comunicarle al pueblo de Israel y que a su vez así siempre se ha entendido en la iglesia. Por eso aquellos que narran y digan, no, esto es un librito para tontos, una mitología para niños, en realidad, bueno, como... Eso no es católico. Eso no es católico. ¿Mm? Bien, entonces, vamos a ver un poco ya el segundo punto que tenemos que ver aquí. Cuando hablo de segundo punto me refiero al tema de la creación. A ver, perdónenme, esto implica de los ángeles, ¿no? Bien, bien, acá unas preguntas más que yo he puesto. ¿Está Dios presente en el mundo? Sí, Dios está constantemente presente en el mundo porque conserva la creación con su propio ser. La participación del ser de Dios hacia el resto de los entes, de los seres, ¿no? Bien. Por eso dice la Sagrada Escritura, puntualmente, la Biblia nos narra en los Hechos de los Apóstoles, que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Una frase del apóstol San Pablo, citando a un famoso poema de un griego, ¿no? El fenómeno de Erato. No me detengo en este tema. Dios está presente en el mundo, a la vez que lo trasciende, porque Dios es infinitamente más grande que todas sus obras. ¿Gobierna Dios la creación? Sí, Dios la gobierna. La gobierna porque es el creador, la mantiene en su ser. Realizada la creación, Dios no la abandona, ¿no? No es como el Dios de algunos también gnósticos de los masones, por ejemplo, también, que Dios no se preocupa por el mundo. Dios hace el mundo, lo tira y como una bola de bowling, ¿no? La deja rodar y arreglate. Haz lo que puedas, ¿no? No. Dios no abandona a la criatura ella misma. No solo le dio el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser, le da el obrar y la lleva a su término. Y a su vez, es un Dios que no se despreocupa por sus hijos. Nos da, a su vez, los dones, las gracias, ¿no? ¿Cuáles son las criaturas más importantes que Dios creó? Las criaturas más importantes que Dios creó son los ángeles y los hombres. Y acá vamos a ver primero el tema de los ángeles muy brevemente. ¿Qué son los ángeles? Son espíritus creados que no tienen cuerpo, pero que sí tienen entendimiento y voluntad. Voy a hacer una pequeña comparación que a veces a los niños les sirve y también creo que a los grandes. Si un pintor simplemente supiese pintar, no sé, la Piedad de Miguel Ángel, ¿no? Perdón, la Piedad no era un escultor, sería ese. Vamos a hacer algo más fácil, si un dibujante pudiese nada más que dibujar, no sé, al ratón Mickey, ¿no? Mickey, bien. Entonces, bueno, dibuja las orejas, la nariz, los ojos, y dice, uy, qué bien que le sale, la verdad que es buenísimo. Y entonces, ¿usted puede dibujar otro dibujo? Sí, ¿cómo no? Entonces, de vuelta dibuja un ratón, ¿no? Ah, y el mismo ratón, siempre el mismo ratón. Qué lindo, qué bueno. ¿Y puede dibujar otro dibujo? Sí, ¿cómo no? Y dibuja de vuelta el mismo. Y así entonces, ya el que está mirando dice, la verdad que este hombre, la verdad que dibuja bien, pero siempre dibuja lo mismo. En cambio viene otro dibujante y entonces dibuja un ratón, después dibuja un gato, después dibuja un elefante, después dibuja un caballo, después dibuja un hombre. Y dibuja todo, lo dibuja bien. ¿Qué vamos a decir nosotros respecto de ese dibujante? ¿Que es mejor o peor que el primero que solamente dibujaba lo mismo? Obviamente diremos no. Es mucho mejor, es mucho más inteligente, mucho más hábil este segundo dibujante que, aparte de dibujar un ratón, dibuja muchas otras cosas. Porque demuestra su arte, la perfección que tiene en sí mismo, mostrando un abanico gigantesco de posibilidades, ¿no? Algo análogo, algo parecido pasa con Dios. Dios, para mostrar su gran sabiduría, su gran bondad, su gran inteligencia, no solamente creó el cielo y la tierra, no solamente creó al hombre, no solamente creó los animales grandes o pequeños, no solamente creó las piedras, hay todo un abanico, fíjense, el mundo espiritual propiamente de Dios, ¿no? No sujeto a nada, ¿no? Y después tenemos, al hombre, que está entre lo espiritual y lo corporal,
es un espíritu, pero también es cuerpo, ¿no? Hay una unión sustancial, el hombre es alma y cuerpo. Pero después hay otro tipo de seres, ¿no? Por ejemplo, los animales, que tienen cuerpo, tienen alma solamente sensitiva. Alma es cualquier principio vital que te da la vida, ¿no? Pero una vez que se muere el pobre el perrito, el gatito, se muere y bueno, y como no tiene un alma espiritual, su alma, aquello que lo hacía vivir en su cuerpo, también muere con el cuerpo, lamentablemente. Los perros no se van al cielo, ni al infierno, ni nada, no, no. Me encantan los perros, pero no tienen un alma espiritual. Vamos a verlo más adelante cuando vemos el tema del hombre. Entonces, Dios espíritu puro, los hombres, espíritu y cuerpo, alma espiritual y cuerpo. Los animales, un alma puramente sensitiva, que muere con el cuerpo. Los vegetales, un alma puramente vegetativa, alma que es cualquier principio vital. Entonces, muere la planta, muere también su alma vegetativa, pobrecita, no. Y después también tenemos seres corpóreos que no tienen vida, por ejemplo la piedra, los minerales, ¿no? Pero nos falta algo más. Desde el puramente ser espiritual, Dios trascendente, no condicionado por nada, al hombre, espíritu y cuerpo, para mostrar toda su perfección, como un pintor que puede pintar muchas cosas, Dios además de todo esto, hizo un ser puramente espiritual, no condicionado por la materia como es el hombre, pero que a su vez no es Dios, que son los ángeles. ¿Qué son los ángeles entonces? Son estos seres creados por Dios, es decir, no son el creador, son criatura, ¿m? Que tienen como función ayudar a Dios y alabar a Dios. ¿M? Entonces, el hombre, vamos a ver acá, a ver si puedo, esto de esta pedagogía con el catecismo, me lleva una cosa, un tiempo, pero bueno, paciencia. ¿M? La función principal de los ángeles es dar gloria a Dios. También van a dar mensajes, ¿no? Vamos a verlo después, ¿no? Son semejantes a los hombres en algunas cosas. Por ejemplo, son espíritu, ¿no? Como el hombre también es espíritu, pero el hombre no es solamente espíritu y es cuerpo, ¿no? El hombre tiene cuerpo y alma, pero los ángeles son espíritus puros, sin ningún tipo de cuerpo. Mm. Ellos mismos, se dice en teología, agotan su propia especie. Nosotros les decimos el ángel Gabriel, el ángel Rafael, el ángel quien sea, ¿no? Pero en realidad no es que hay una especie de especie angélica. ¿M? Cada ángel agota su propia especie porque no está encerrado como nosotros en la materia, ¿no? No tiene materia. Su propia esencia hace que agote su especie. Por eso, es como si hubiese, estoy haciendo una comparación, un solo elefante, un solo mono, un solo perro, y no un montón de elefantes que participan de la especie elefántica, digamos, ¿no? No. San Gabriel, el arcángel, agota su especie de gabrieleidad. San Rafael Arcángel agota su especie de su rafaeleidad. Cada ángel es distinto de otro y a su vez, como son distintos, hay ciertas jerarquías, ¿no? Jerarquías. Por eso algunos son llamados ángeles, otros arcángeles, otros serafines, otros querubines. Tienen sus nombres porque también tienen sus ciertas funciones, ¿no? Bien, a ver si puedo pasar aquí. Perdóname. Todos los ángeles fueron fieles a Dios. Y fíjense que ahora me acabo de ir un poco del Génesis. ¿Por qué? Porque la creación, Dios creó esto, se lo dejo para tarea para la casa. La creación comienza con el cielo, la tierra, las aguas, los animales. Veremos después en la próxima clase el tema del hombre. Tranquilos. Pero acá el Padre saltó al tema de los ángeles. ¿Por qué saltó al tema de los ángeles? Porque en realidad, al ser los ángeles seres no corpóreos, la creación del ángel no está planteada en el Génesis. Lo sabemos por la tradición, ¿no? Lo sabemos también por la Sagrada Escritura, que aparecen los ángeles enseguida, ¿no? A lo largo de la Escritura, por ejemplo, en el libro de Génesis. Pero sabemos también por la transmisión oral, esto que llamamos la tradición de la iglesia, que viene ya de lo que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a los apóstoles y a su vez también viene de la misma tradición judía, que los ángeles fueron creados incluso antes de la creación de todo esto. O sea, la creación de los ángeles está en el antegénesis, para decirlo de algún modo, ¿no? Porque, bueno,
La creación no fue hecha en el tiempo. El tiempo es propio de lo que tiene cuerpo, ¿no? Yo puedo decir que este libro, ¿no? Pongámosle, tardó un segundo de pasar de acá a acá, ¿no? De acá a acá. Bueno, ¿y qué es el tiempo? Es la medida del movimiento, lo que uno puede medir desde lo que este cuerpo tardó de acá para acá. Pero los ángeles, al no tener cuerpo, no están en el tiempo, no viven en el tiempo. Vivieron un tiempo angélico. Se llama el Evo. No importa, acá no nos metamos en este tema. Tiempo angélico. Bien. ¿Por qué? Porque fueron creados de la nada también, sin cuerpo. Entonces, Dios, increado, no condicionado por nada, crea los seres puramente espirituales que son los ángeles y a su vez también para mostrar su perfección y su sabiduría, Dios mismo crea seres espirituales y corporales que son los hombres, a su vez crea seres corporales puramente sensitivos, con alma sensitiva que son los animales, que puede morir su almita cuando muere y chau, y también crea las plantas y también crea los minerales, sin vida. Dios es un artista que muestra que puede tocar cualquier instrumento y pintar cualquier cosa, ¿no? Y a su vez haciendo todo esto de la nada, sin estar condicionado por ninguna pintura, ni ningún papiro, ni ninguna cuerda, ni ninguna flauta, ¿no? Todo, 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 todo. Y hay ángeles buenos y ángeles malos, ¿no? ¿Qué sucedió con esto? Bien, ¿y cómo para mostrarlo? Bueno, acá, en vez del primer libro de la Biblia, me tengo que ir al final, fíjense, al último libro de la Biblia, ¿m? Al libro del Apocalipsis. Capítulo 12 del Apocalipsis, se narra una gran pelea. En el catecismo dice, sí, ¿qué sucedió con los ángeles que permanecieron fieles a Dios? ¿No? Porque no todos. Los ángeles fueron fieles a Dios, algunos nada más. Los ángeles que permanecieron fieles a Dios entraron al cielo y son llamados ángeles buenos. Son los que conocemos como los ángeles. ¿Qué hacen los ángeles en el cielo? En el cielo los ángeles ven, aman y adoran a Dios. ¿Qué es lo que hacen las almas de aquellos hombres o mujeres que cuando murieron, murieron en gracia de Dios y fueron al cielo directamente? O es lo que hacen las almas de aquellas personas que, después de haber muerto en gracia de Dios, pasaron un tiempo por el purgatorio, purgaron, pagaron por la pena merecida por sus pecados y después llegaron al cielo, terminan adorando a Dios nuestro Señor, amándolo para siempre, ¿no? Bien, igual que los ángeles que están en el cielo. Recuerdo una frase del Evangelio que algún día vamos a seguramente leer. Le preguntan a Dios, a Dios nuestro Señor, a Jesucristo, Dios nuestro Señor, le preguntan, bueno, una mujer se casó con un hombre y después ese hombre se murió y después se casó con otro hombre y dice otro hombre, es otro hombre, es otro hombre. Le preguntan para poner una prueba a los judíos, ¿no? ¿Esta mujer va a ser esposa de quién cuando lleguen al cielo? Entonces Jesús dice, están en un error porque hombre y mujer en el cielo serán como ángeles en el cielo, ¿no? Fíjense, como ángeles en el cielo, ¿no? ¿Cómo nos ayudan los ángeles buenos? Los ángeles buenos nos ayudan sirviéndonos como ángeles de la guarda. El ángel de la guarda es el ángel que Dios nos concede. Algunos santos dicen que se los concede en el momento del bautismo. Y otros santos dicen, no, se le concede el ángel de la guarda a toda persona que viene a este mundo. Bien, es un tema que la Iglesia nunca ha definido. O en el bautismo, o en el momento de nuestra misma la concepción de un ser humano, nos viene un ángel dado. Bien, ¿pero qué pasó con los ángeles malos? Dice el texto del Catecismo, los ángeles que no permanecieron fieles a Dios fueron arrojados al infierno y son llamados ángeles malos o demonios. Ángeles malos o demonios. Ya veremos después el tema del infierno. Pero esto se encuentra, decía yo, un atisbo de todo esto, en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Leo, capítulo 12 del Apocalipsis. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies, y en su cabeza una corona de 2 estrellas, la cual, hallándose encinta, embarazada, gritaba con dolores de parto en las angustias de su alumbramiento. Acá está narrando un poco Dios nuestro Señor, por medio del apóstol San Juan, cómo es esa batalla cósmica que se viene dando desde un principio y que a su vez se dio en concreto en algún momento de la metahistoria. Dios nuestro Señor
crea el cielo y la tierra, después va a crear al hombre, después sabe que el hombre va a pecar y a traicionarlo, etcétera, etcétera, y sabe que va a tener que mandar un modo de redimirnos. Había infinitos modos para Dios para redimirnos. Bastaba hacer así para redimirnos. No hacía falta mandar a su hijo. No hacía falta en absoluto. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Dice Dios. Bueno, tengo distintos modos de redimirlo, pero voy a querer redimir a Dios, al ser humano, por medio de mi propio hijo. La segunda persona de la Santísima Trinidad es enviado, tiene su misión de salvar al hombre encarnándose en el seno de una mujer. ¿En el seno de quién? Dijeron algunos ángeles, puntualmente uno, Lucifer, dicen que era el más hermoso de los ángeles, ¿no? Luzbel también. El- ¿Por medio de quién se va a encarnar la segunda persona de la Santísima Trinidad? ¿Por medio de quién? De una mujer, de una criatura incluso corpórea. No, momentito, momentito, dijo. No, 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 no. Nosotros somos ángeles, somos seres espirituales, somos mejores, mucho mejores que una mujer. ¿Cómo que no vas a hacernos a nosotros, ángeles, seres perfectos, antes que esto que vas a crear, que es un ser humano puramente? No, no, no. Y entonces dijo esta frase, dicen los padres de la iglesia, non serviam. ¿Qué significa esto? No serviré, no te voy a servir, así no, así yo no te obedezco, ¿eh? Non serviam. Y esta fue la gran desobediencia de un gran grupo de los ángeles, la gran soberbia, por no querer aceptar el designio divino de cómo Dios iba a salvar, iba a redimir al género humano por medio de una mujer. Fíjense qué importante. Los ángeles caen. Y uno dirá, pero padre, ¿y por qué no se arrepintieron y pidieron perdón y punto? Porque lo que el ángel quiere, por ser espíritu puro, no estar condicionado como nosotros a la materia, que hoy queremos una cosa, mañana queremos otra, hoy queremos un café, mañana queremos un asado. Lo que el ángel quiere, lo quiere para siempre. Está fijo en su voluntad. A su vez, su inteligencia es tan poderosa, mucho más poderosa que la del ser humano, que no tiene y ni quiere volver para atrás. Sigo leyendo el texto, Apocalipsis capítulo 12, ¿no? Y se vio una gran señal en el cielo, dice. He aquí un gran dragón de color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y las arrojó a la tierra. Las estrellas son entendidas como los ángeles, ¿no? El dragón se colocó frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz a fin de devorar a su hijo luego de que ella hubiese dado a luz. Y ella dio a luz a un hijo varón que apacentará todas las naciones con cetro de hierro. Bueno, acá está, de modo muy sencillo, muy resumido, explicado un poco la caída de los ángeles. Un grupo de ángeles malos, la Sagrada Escritura habla de un tercio, los padres de la iglesia hablan también de un tercio de los ángeles, son los ángeles que van a inaugurar el demonio. Perdón, van a inaugurar el infierno, ¿no? Cabeza de los ángeles malos, Luzbel, Lucifer, el que lleva la luz, el ángel más sabio, más hermoso, ¿no? Que decía por un lado, non serviam, y otro ángel que ayuda a Dios y que comanda las milicias celestiales, ¿no? Miguel, San Miguel Arcángel, príncipe de las milicias celestiales, que va a decir justamente esa otra frase, ¿quién como Dios? ¿No? Quis ut Deus, ¿quién como Dios? No, nadie, solo Dios. Y ahí entonces la gran batalla, esa gran batalla que por un lado los ángeles buenos nos ayudan a librar acá en la tierra y los ángeles malos, por haber caído y haber inaugurado el infierno, por medio de esa gran desobediencia inicial, quieren que varios de nosotros, los hijos de esa mujer, nos condenemos. Y no demos gloria a Dios, sino que al contrario, intentemos gozar de este mundo olvidándonos de Dios nuestro Señor. Ángeles buenos, ángeles malos, infierno, la condenación eterna que no se apaga y que está mantenido por los demonios, y a su vez cielo, donde los ángeles alaban, hacen reverencia y sirven a Dios nuestro Señor. Recapitulando entonces esta clase, hemos visto que la creación es hacer algo de la nada, Dios no está condicionado por nada ni por nadie para actuar.
En segundo lugar, que lo que se narra en las Sagradas Escrituras, por medio de los primeros libros de la Biblia, sobre todo principalmente por el libro de Génesis, sobre todo en los primeros 3 capítulos del Génesis, es una verdad sobrenatural, por medio de la cual nosotros vamos conociendo aquello que se da antes de la historia, antes de que el hombre suceda. Moisés, el escritor sagrado, escribe entonces esta especie de resumen que Dios le va inspirando y él le va narrando para que el pueblo de Israel lo entienda, entienda cómo se dieron las cosas. No es un libro estrictamente que narra desde el punto de vista científico, cronológico las cosas, sino es un libro que narra la historia con palabras sencillas, ¿no? Con palabras sencillas. A su vez, la iglesia manda y nos dice que el primer sentido de la escritura tiene que ser el sentido literal e histórico, ¿no? Bueno, cuando Dios dice que se nos dice en la Biblia que creó al hombre, creó al hombre. Cuando se nos dice que primero que hizo esto y después lo otro, perfecto. Y cuando uno no puede entenderlo de ese modo, entonces hay que buscar otros sentidos, ¿no? Otros sentidos. Resumo lo que decía antes. Al parecer esos 7 días, claramente no son 7 días de 24 horas, sino que son periodos de tiempo. Es un número simbólico, como decía el padre Jorge, es un número que intenta mostrar el 7, que es el número de los días de las bodas. En fin, no me detengo mucho en el tema, vale la pena profundizarlo, pero a su vez después nos encontramos con que algunos quieren negar por completo no solamente la inspiración bíblica, sino hasta la realidad misma de la Sagrada Escritura, pero lo cierto es que Dios crea, sale de sí, no condicionado por nada, y antes de la historia corporal, si queremos, crea a los seres puramente espirituales, que son los ángeles, que son, por medio de una desobediencia, ángeles buenos y ángeles malos se dividen, y entonces los malos inauguran el infierno. Y son aquellos seres que tientan al hombre muchas veces, a veces nos tentamos solos, es cierto, por nuestra propia naturaleza caída, pero a veces tientan al hombre para hacerlo caer y, como decimos, hacerlo pisar el palito y desviarse de la senda que Dios le ha trazado para llegar al cielo. Hasta acá entonces un pequeño resumen. Estamos haciendo una catequesis para bárbaros, muy sencilla, muy elemental. Uno puede después profundizarlo en el catecismo que hemos planteado. Dios mediante, más adelante vamos a mostrarlo. Estamos todavía confeccionándolo. Y la próxima clase, si Dios quiere y lo permite, vamos a intentar ver entonces ya la creación puntualmente basada en el hombre. Varón y mujer los creó. Hasta acá entonces esta pequeña clase. Dijimos que vamos a hacer 1 hora y más o menos hemos cumplido con el cometido. Ahora les voy a dar la bendición para terminar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos.